Bueno, muy bien, muy buenos días para cada uno de ustedes. Agradecidos una vez más con el Señor por este tiempo precioso que Dios nos da en su amor y en su misericordia. Qué bueno que podamos estar una vez más dispuestos en el corazón para que podamos continuar adelante en lo que Dios nos ha encomendado, en poder tener una palabra cada momento, cada mañana, de parte de nuestro buen Dios en cada una de nuestras vidas. Quiero darle la bienvenida a todas las personitas que en este momento se van conectando para que podamos entonces ir desarrollando lo que Dios quiere en esta mañana para nosotros. Buenos días, Patricia, bendiciones para ti y para toda tu casa. Quisiera que me comentaras cómo se está escuchando, cómo está el sonido. Bendiciones para ti, bendiciones para todos allá en tu casa. Igualmente bendiciones para todos. Qué bueno que podamos estar esta maravillosa mañana. Doña Magda, bendiciones para ti y para toda tu familia. Un abrazo para cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor por este nuevo día que nos da, esta maravillosa mañana. Gio, bendiciones, muchas bendiciones para ti y para tu familia allá también. Qué bueno que volvamos a estar reunidos a través de estos medios. Realmente el Señor es maravilloso. Si me he disfrutado yo este tiempo, todo lo que tiene que ver con esta tecnología es precisamente esto. ¿Está bajito el volumen? Bueno, listo. Ya entonces ya vamos organizando ahí para que el Señor nos vaya ayudando en el asunto entonces. Bueno, muy bien. Qué bueno que podamos estar entonces reunidos una vez más para que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a continuar adelante de la mano de nuestro buen Dios, de nuestro Rey eterno, maravilloso en gloria. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a seguir adelante de la mano de nuestro buen Señor. No sé ahí cómo sienten el sonido. Quisiera que me vayan comentando. Nosotros vamos organizando acá. Buenos días, José. Bendiciones para ti. Fabercito, bendiciones para ti. Un abrazo muy grande. Doña Elderis, bendiciones, bienvenidos. Qué bueno que puedan estar una vez más ustedes ahí conectaditos y que podamos juntos estar atentos a lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Bueno, muy bien. Que este sea un tiempo precioso, que esta sea una mañana maravillosa de parte de nuestro Señor. Todavía está bajito el volumen. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a continuar adelante de la mano de este ser precioso y de este ser maravilloso. Que podamos estar nosotros atendiendo el ruego del corazón del Señor. Qué bueno, bendito es el Señor. Me alegra mucho todo esto, estas buenas noticias que Dios nos permite. Vamos a estarle dando gracias al Señor por todo lo que Él hace. Agradecido por el nuevo día, la nueva semana que Dios nos está dando. Y como siempre, donde el Señor nos pueda guiar, donde el Señor nos pueda dirigir y donde el Señor nos pueda a nosotros estar fortaleciendo en todo tiempo y en todo momento. Gloria al Señor. ¿Ya mejoró el volumen? Bueno, muy bien, me alegra mucho eso. Bueno, muy bien, mis amados. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Vamos a encomendarnos a nuestro buen Dios eterno. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dirija, que coloque su palabra en cada uno de nosotros y entendamos en este precioso día qué es lo que el Señor quiere. El porqué de todas las circunstancias que estamos viviendo, que estamos enfrentando, que estamos pasando, y que podamos estarle dando una lectura correcta a lo que Dios nos está permitiendo a todos los moradores de la tierra. Pero recuerden, dentro de esos moradores de la tierra hay un cuerpo, hay un pueblo llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vamos a estarle dando gracias al Señor. Fabián, buenos días para ti también, bendiciones. María Paula, bendiciones. Marcelita, bendiciones para cada uno de ustedes, me alegra mucho. Franci, bendiciones. Bendiciones, Olguita, bendiciones allá también en tu casa para todos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, muy bien, gloria al Señor por todo esto. Sí, qué bueno que José pues esté ahí comunicándonos de que el niño ya también salió. Gloria al Señor, nos alegra mucho esa buena noticia. Eso es una muy buena noticia. Gloria a Dios por todo eso, porque Dios es grande y porque Dios es precioso. Bueno, muy bien. ¿Qué tal si donde estamos entonces le damos gracias al Señor? Disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras vidas, nos encomendamos al Señor. Gloria, bendiciones. Diana Milena, bendiciones. Y le decimos al Señor que nos guíe, que nos dirija donde
donde el Señor tanto anhela, que es a su corazón y que es a su gloriosa y a su maravillosa presencia. Bueno, muy bien, gloria al Señor por todos estos regalos preciosos que el Señor nos permite y que el Señor nos concede a nosotros. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa mañana, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por todo tu cariño, Padre, por toda tu bondad y por toda tu fidelidad. Bendito Padre celestial. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias por esta maravillosa mañana que tú nos concedes en tu amor y en tu misericordia. Y ayúdanos, bendito Dios eterno de los cielos, a caminar como es digno de ti, Señor. A poder comprender, bendito Dios de la gloria, que día tras día, Señor, tú tienes una palabra fresca para nosotros. Tienes una palabra, Dios eterno de los cielos, para cada corazón. Y nosotros nos alegramos, Señor. Nos alegramos de que seas tan puntual, de que seas, Señor, tan misericordioso, tan maravilloso. Bendito Dios eterno de los cielos. Que cada personita, Padre, en esta mañana, Señor, pueda estar percibiendo tu corazón. Y que podamos estar entendiendo, Dios eterno de la gloria, Padre, el deseo tuyo, lo que tú estás haciendo, lo que estás permitiendo. Que nos des la alegría, Dios eterno de los cielos, de poderle dar la lectura que es, Señor, correspondiente, Padre, a todo lo que está pasando. Bendito Dios glorioso y sublime. Danos el privilegio, Señor, de estar abrazando tu palabra en esta mañana, poder entender, poder comprender, Señor, el destino y el propósito tuyo para cada una de nuestras vidas. Bendito Dios eterno de los cielos. Ayúdanos, por favor, Señor, a caminar como es digno de ti. Bendito Dios eterno de la gloria. Ayúdanos, bendito Padre eterno, a poder descansar en tus brazos de amor, Señor. Ayúdanos, bendito Padre glorioso y sublime, a poder estar atentos a lo que tú tanto anhelas, a lo que tú tanto quieres y a lo que tú tanto deseas, Señor. Que nuestros corazones perciban tu corazón, Señor, y que nos des la alegría, Padre, de estar mirando perfectamente, Señor, tu palabra en todo tiempo, en todo momento. Que podamos estar nosotros, Señor Dios de los cielos, meditando en tu palabra como casa, como hogares, como familias. Bendito Padre celestial. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por estos momentos, Dios eterno de los cielos. Y gracias por llamarnos a estar contigo, Padre. A ti damos toda la gloria en este día, en el maravilloso y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados, nuevamente muy buenos días para todos ustedes, las personitas que se están sumando ahí a la conexión. Gloria al Señor por cada uno de ustedes. Jorgito, doña Nancy, Henry, bendiciones para todos. Aurita, bendiciones para todos ustedes. Qué bueno, muy bien, mis amados. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de los Salmos, en el capítulo número 103. Salmos, capítulo número 103. Y vamos a estar viendo de ese Salmo 103, vamos a estar viendo desde el versículo 8 al verso número 18. Salmo 103, verso 8 al 18. Muy bien, mis amados. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, del verso 8 al 18. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La palabra de Dios está
bendecida, iglesia hermosa del Señor. Este es un salmo maravilloso donde está dando la narrativa acerca de la alabanza por las bendiciones del Señor, por los regalos que Dios momento a momento nos va dando a nosotros, nos va otorgando en su amor y en su misericordia. Pero también en los versículos 8 al 18 que nosotros vimos, nos damos cuenta cómo la palabra va describiendo al Señor, donde dice que Él es misericordioso, que es clemente y que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Y por lo menos en 3 versos, casi 4 versos de esos que leímos, el Señor dice algo sobre aquellos, todos estos beneficios sobre aquellos que le temen, que sienten respeto, que guardan su palabra en el corazón, sobre aquellos que han nacido de nuevo, sobre aquellos que han abrazado la obra de Cristo en la cruz del Calvario y que han hecho de esa obra gloriosa y maravillosa la esencia de cada una de sus vidas. Ayer en la tarde hablaba con alguien, recibí una llamada donde me hacía una pregunta específica, me decía cuál era la lectura que yo le estaba dando referente al asunto, a todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Él quería saber cuál era la lectura personalmente que yo le estaba dando como a cada una de estas circunstancias, a todo lo que está pasando sobre la faz de la tierra. Y pensé en eso, sí, pensé en eso después de que terminé de hablar con él, pensé en poder estar transmitiendo esta mañana. Le pedí al Señor referente al asunto y creo que lo hemos tocado en transmisiones atrás sobre lo importante de darle la lectura bíblica a todas las cosas que están pasando, a todas las cosas que están sucediendo y poder entender en la manera del por qué y para qué Dios está obrando como está obrando en este último tiempo. Además que todo se encuentra en la palabra del Señor. Entonces, este Dios que es grande y misericordioso, que nos muestra toda su dulzura, su cariño, que nos muestra también muchas veces la manera como Él, como Padre, necesita corregirnos a cada uno de nosotros para que nosotros retornemos al diseño de Él, retornemos al origen, para que estemos cumpliendo a cabalidad con el propósito que Él determinó para cada una de nuestras vidas. Por eso, mis amados, el deseo de Dios momento a momento con nosotros es que nosotros podamos estar abriendo el corazón, acercándonos a Él y estar charlando con Él sobre todo este tipo de circunstancias, estarle preguntando, porque Él desea enseñarnos a nosotros, Él desea dirigirnos a nosotros como Dios y como Padre. Entonces se hace importante que tú y yo como pueblo del Señor podamos ir teniendo la claridad sobre este asunto, sobre este aspecto, mis amados. Todo lo que Dios está permitiendo, si nos vamos dando cuenta nosotros como su pueblo, hay un común denominador en todo esto y es que es la misericordia y que es la paciencia del Señor. De no ser por su misericordia, creo que ninguno de nosotros estaríamos sobre la faz de la tierra en momentos como este. Si fuera para destruirnos el Señor, pienso y creo que ya el Señor lo hubiese conseguido, o sea, nada lo hubiera detenido a Él. Pero el Señor anhela que nosotros podamos estar comprendiendo por su palabra que hay detrás de toda esta paciencia, que hay detrás de toda esta misericordia, porque Dios nos está mostrando en su amor, en sus atributos gloriosos y maravillosos de soberanía, de sabiduría, de santidad, la paciencia que Él le otorga a los moradores de la tierra, pero la paciencia también que muchas veces es sobre el pueblo del Señor. Él es paciente con cada uno de nosotros. Él es paciente porque quiere que nosotros estemos a paz y a cuentas con Él. Él es paciente con nosotros y misericordioso porque Él quiere que veamos desde lo más profundo de nuestro corazón cómo es que vamos nosotros, qué hay en el corazón que todavía creemos que no lo hemos entregado a Dios, qué hay dentro de cada una de nuestras vidas que todavía estamos consintiendo con ellas, que Dios lleva años diciéndonos a nosotros que no sigamos con eso en la mente ni en el corazón. Entonces, cuando pienso en darle una lectura, como la pregunta que me hacían ayer, creo que Dios, en medio de todas las circunstancias que está viviendo el mundo entero y dentro de ellos el pueblo del Señor, la iglesia de Dios, Dios ha venido extendiendo una vez más su misericordia y ha venido extendiendo una vez más su paciencia con nosotros,
porque Él quiere que nosotros retornemos al corazón de Él. Él quiere que los moradores de la tierra hagan un par y consideren, y mirando al cielo, consideren de que Dios es cierto, de que Dios es real, y puedan estar a paz y a cuentas con el Señor. Entonces quiero hablar unos minutos referente a esto de la misericordia, de que Dios es lento para la ira, grande en misericordia y en verdad sobre todos aquellos que le temen, sobre aquellos que abrazan su pacto, sobre aquellos que recuerdan cuál fue la obra y la abrazan, que el Padre en Cristo Jesús hizo por cada una de nuestras vidas, a favor de cada uno de nosotros. Aquellos que valoran la virtud que hay en esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Entonces, se hace necesario, partiendo de ese texto del Salmo 103 del 8 al 18, ir viendo a través de la palabra del Señor todas aquellas circunstancias donde Dios, a través de los tiempos, al haber puesto al hombre sobre la faz de la tierra, nos muestra, para que logremos ir percibiendo un poco entonces el por qué y el para qué de esta paciencia de Dios, de estos momentos de misericordia, y qué bueno sería que nosotros valoráramos estos tiempos de misericordia. Qué bueno sería que nosotros valoráramos y apreciáramos estos tiempos de paciencia de Dios con nosotros, mis amados. Porque también hay un atributo de Dios grande que yo tengo que hablarlo porque muchas veces no nos gusta, y es la ira de Dios, ¿sí? Para muchos esto sonará fuerte, para muchos sonará esto de pronto religioso, sí, extremista. Pero hay un atributo de Dios que también nos muestra esa parte de la ira de Él. Y muchas veces no nos gusta escuchar a nosotros sobre el asunto. Y es necesario que también nosotros lo podamos estar viendo y considerando, porque en ese salmo, recuerda que el Señor dice en el verso 8, misericordioso y clemente es el Señor, y dice, lento para la ira. O sea, hay un aspecto de Dios que es su ira, donde muchas veces no somos muy conscientes de ello, ¿sí? Y que también encierra un atributo de Dios. Entonces quiero que vayamos analizando a través de unos textos bíblicos que vamos a estar considerando hoy, el por qué Dios extiende su misericordia y el por qué Dios extiende y nos muestra también la paciencia de Él sobre toda la tierra. ¿Qué es lo que hay detrás de las misericordias y qué es lo que Dios quiere conseguir más bien detrás de sus muestras de misericordia y detrás de sus muestras de paciencia sobre los moradores de la tierra, pero también sobre el pueblo del Señor, sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia del Señor? Entonces, cuando nos damos cuenta que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza y lo coloca en el jardín del Edén, lo coloca en un lugar para que él tome una decisión. Ya sabemos la decisión que el hombre toma. El hombre en ese mismo instante lo que se merecía era estar en el infierno, morir realmente. Pero Dios lo que hace es extender su misericordia y alargar su paciencia. Y lo que hace Dios es que viene al hombre, no es el hombre viniendo a Dios, sino Dios viniendo al hombre. Y ese cuadro de Dios viniendo al hombre es el cuadro más grande de amor, es el cuadro más maravilloso, que revela un aspecto sublime del corazón del Señor, un atributo glorioso del corazón de Él, como es el amor del Señor, ¿sí? Entonces, mira que te estoy hablando de este amor de Dios, pero también el Señor quiere que seamos conscientes. Estamos hablando de la misericordia, de la paciencia, pero hay un aspecto que necesitamos considerar y que también es la ira del Señor, que nosotros necesitamos irla comprendiendo, ¿sí? Ir teniendo claridad en la mente y en el corazón por la palabra referente al asunto. Entonces aquel primer hombre tomó la decisión equivocada, errada, en el jardín del Edén, y Dios lo que hace es manifestar su amor viniendo a Él, porque una vez más no es el hombre acercándose a Dios, sino Dios acercándose al hombre. Le muestra la manera correcta de acercarse una vez más al Señor y le dice que es a través de un sacrificio de sangre, recuérdenlo. Le enseña cómo es que lo tiene que hacer, y bueno, así empieza la historia del ser humano sobre la faz de la tierra. A aquel hombre le nacen unos hijos. Dentro de esos hijos sabemos que le nacieron dos también conocidos como Caín y Abel, lo recuerdan. Y ya sabemos lo que pasó con Caín y Abel.
Ambos conocieron la manera correcta de acercarse también al Señor a través de un sacrificio de sangre, el cual sus padres, Adán y Eva, le habían enseñado, porque Dios le enseñó al hombre, al primer hombre, la manera correcta de acercarse a Dios, y era a través de un sacrificio de sangre en aquel momento. Ese sacrificio de sangre, recuerden, era solamente una figura y una sombra del verdadero sacrificio más adelante de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese sacrificio con esa virtud, esa sangre gloriosa y maravillosa, todo era una sombra en la antigüedad del cumplimiento del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Muy bien, estos dos hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel, entonces dice la palabra en un evento de sus vidas, allá en Génesis capítulo número 4, que una vez cuando ellos se acercan al Señor, entonces dice la palabra, que estoy parafraseando Génesis 4 para que lo tengan como referencia. Dice la palabra que Dios vio con agrado la ofrenda de uno, pero no vio con agrado la ofrenda del otro. Ambos sabían cómo acercarse a Dios, y ellos sabían que era a través de un sacrificio de sangre. Abel se acerca al Señor a través de ese sacrificio de sangre, y Dios lo considera agradable, lo acepta, porque fue la manera correcta y establecida por el Señor. Pero Caín, sabiendo cómo era que se tenía que acercar, presenta un sacrificio con cosas de acá de la tierra, ¿sí? No el sacrificio que Dios había establecido a través de sangre, sino que lo hace con productos de acá de la tierra, convirtiéndose así en un cultor terrenal, en un cultor de la tierra. Y eso no agradó a Dios. Entonces, cada vez que una persona se acerca al Señor, Dios lo que ve es el corazón, la motivación de su corazón, a través de qué es que se está acercando. Si nos acercamos a través y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ese hombre y ese corazón va a quedar exento de que experimente la ira de Dios. Y por el contrario va a estar gozando y disfrutando del amor sublime de nuestro Padre eterno en gloria. El desprecio a la obra de Cristo en la cruz, hacia una nación, hacia una familia, hacia una vida, totalmente la deja expuesta a que experimente lo que se conoce como la ira del Señor. ¿Sí? Y yo quiero que usted vaya pensando en esto, iglesia hermosa del Señor. ¿Listo? Entonces estoy hablando de ese amor de Dios. Estoy hablando también de ese otro atributo que es la ira de Él, que muchas veces no nos gusta que nos hablen de ello, pero que ahí está. Y nos está mostrando el Señor qué es lo que Él quiere conseguir a través de la misericordia y de la paciencia de Él. Y nos está llevando a la historia del hombre sobre la faz de la tierra, y estamos viendo cómo el Señor ha sido bueno, cómo el Señor ha sido misericordioso, grande en misericordia y lento para la ira. Porque el Señor ya nos ha dicho que el primer hombre cuando falló merecía la muerte, pero el Señor extiende su misericordia y su paciencia, porque quiere algo. Ahora le enseña la manera correcta de acercarse a través de un sacrificio de sangre, y coloca a Caín y Abel allí, los expone frente a ese sacrificio también, y vemos que hay uno que se acerca de manera correcta, pero el otro no, el otro sabiendo cómo era que se tenía que acercar. Muy bien, dice la palabra que uno de los dos hijos de Adán y Eva, Caín, mató a Abel. Y al haber matado a Abel, entonces lo que hace es que está quitando de sobre la faz de la tierra la manera correcta de que las personas se acercaran al corazón del Señor. La palabra muestra y revela que Caín, que se convirtió en un cultor de la tierra, que se acercó de manera incorrecta al Señor, ninguno de la generación de Caín se arrepintió. Esa generación nunca se arrepintió. A Caín le nació un hijo llamado Tubal-Caín, del cual salió la idolatría, los ídolos, las imágenes, todo este tipo de cosas, ¿sí? Y nadie de la generación de Caín se arrepintió. Ahora, al ver uno todo esto, uno podría ver que la ira de Dios, ¿cierto?, debería de haberse manifestado. Pero Dios no lo hace. Dios lo que hace es detener esa ira. Y ahora una vez más, el amor y la misericordia del Señor, la paciencia de Dios, se hace ver en aquel tiempo, se hace notar en aquel momento. Y en Génesis capítulo número 5, el Señor dice en la palabra que a Adán y a Eva
le nació otro hijo, ¿sí? Y ese hijo se llamó Set. Y a Set le nació un hijo llamado Enos. Y cuando le nació Enos, dice la palabra del Señor, que cuando nació, dice que los hombres comenzaron una vez más a invocar el nombre del Señor. Quiero que vaya primero a Génesis 4, en el versículo número 26. Génesis 4, verso 26. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entonces mire qué tan tremendo, ¿sí? Caín mata a Abel. Entonces se pierde totalmente el concepto correcto de acercarme al Señor. La gente ya no volvió a invocar a Dios. Y a través de Caín se levanta toda una generación que nunca se arrepintió. ¿Cuánto tiempo pasó para que los hombres volvieran a invocar al Señor? Bueno, le nació un hijo a Adán y a Eva otra vez llamado Set, y a Set le nació un hijo llamado Enos, y los hombres volvieron a invocar otra vez el nombre del Señor. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Génesis 5, capítulo 5, nos muestra el tiempo que pasó. Y en el verso número 3 y en el verso número 6 nos vamos a dar cuenta de los años que pasaron para que los hombres volvieran una vez más a invocar el nombre del Señor. Verso 3 del capítulo 5 dice, vivió Adán 130 años. Mire pues que esto. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y quiero que vaya al versículo número 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Estas dos sumatorias del capítulo 3 y del versículo 3 de Génesis 5 y del versículo 6 de Génesis 5, nos dicen a nosotros que son 235 años. La edad que tenía Adán cuando concibió a Set y la vida que vivió Set cuando tuvo a Enos. Son 235 años. Muy bien, mis amados. Pasaron 235 años para que los hombres volvieran una vez más a invocar al Señor. La pregunta es, ¿qué se merecía? ¿Qué merecía esta gente? Merecía totalmente experimentar el castigo, la muerte, y merecía experimentar la ira del Señor. Pero una vez más, ¿qué sucedió allí? ¿Qué revela Dios? Su amor. ¿Qué muestra Dios? Su misericordia. ¿Qué muestra Dios también? Su paciencia. ¿Te das cuenta? Pudiendo Dios obrar su ira, lo que hace es una vez más mostrar su misericordia, prolongarla. Lo que hace una vez más es expresar la paciencia divina de Dios sobre los moradores de la tierra. Muestra su paciencia, muestra su misericordia y muestra su amor una vez más para todas las personas sobre la faz de la tierra. Y esto me tiene que estar dando a mí una lectura especial del corazón del Señor. ¿Por qué o qué está consiguiendo Dios al mostrarles y al darles a los moradores de la tierra una vez más muestras de su amor, muestras de su misericordia y muestras de su paciencia? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere conseguir con todo esto? Sino que la gente retorne otra vez más al corazón del Señor, sino que la gente vuelva una vez más a los brazos de su Padre Celestial, vuelvan con gratitud, vuelvan con admiración, vuelvan con temor reverente, vuelvan con respeto delante del Señor, nos acerquemos maravillados de ese ser que, pudiendo haber destruido toda la tierra, pudiéndolo haberla terminado, ahora está dando muestras del carácter de Él, de su amor, de quién es Él, como la palabra lo revela, mostrando y queriéndonos dar a conocer lo que Él quiere conseguir a través de sus muestras de misericordia y de sus muestras de paciencia. ¿Te das cuenta? Dios no es malo, mis amados.
Dios es amor. Dios ha extendido su misericordia, Dios ha extendido su paciencia, pero Él quiere algo de cada una de nuestras vidas. Él está logrando conseguir algo en los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros valoremos y apreciemos estas muestras de amor. Valoremos y apreciemos estas muestras de misericordia y estas muestras de paciencia del Dios Todopoderoso. Iglesia hermosa del Señor. Entonces imagínate, pasaron 235 años para que la gente retornara una vez más e invocaran una vez más el nombre de nuestro Señor. Y sigue otra vez el ser humano sobre la tierra y una vez más dice la palabra, ¿sí?, que los pensamientos en el corazón del hombre eran solamente el mal. Y en el capítulo número 6 de Génesis, ya en el versículo número 5, capítulo 6, verso 5 de Génesis, dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6, se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra. Y yo quiero que usted piense por un momento en esta afirmación. Dice: y le dolió en su corazón. Le dolió en el corazón a Dios al ver que los pensamientos del ser humano sobre la tierra en aquel momento, después de todo lo que el Señor ha hecho, demostrarle su amor, demostrarle su misericordia, demostrarle su paciencia, el deseo era que se volvieran a Él. Ahora hay nuevamente un cuadro doloroso, tan doloroso, que dice la palabra del Señor que a Dios le dolió en el corazón. Nunca nos detenemos a pensar en esa expresión allí, que a Dios le haya dolido su corazón, dolido el corazón. Mis amados, esto queda uno corto. El Espíritu de Dios necesita revelar eso a nuestros espíritus para nosotros poder comprender un poco sobre el asunto, porque en esta mente humana quedamos muy cortos de tratar de comprender de que a Dios le dolió su corazón, de ver que el pensamiento del hombre sobre la tierra era de continuo solamente el mal. ¿Qué se merece el hombre en ese momento? ¿Qué era más fácil para el Señor? Sí, su ira, sí, quitar al hombre, ¿cierto? Raerlo de sobre la faz de la tierra. Pero dice el Señor en su amor y en su misericordia, en el capítulo número 6 de Génesis, en el verso número 8, pero Noé, ¿qué fue lo que halló? Dice: halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Te das cuenta una vez más? Amor de Dios. ¿Qué hace el Señor? Extender su misericordia una vez más. ¿Qué hace el Señor? Extender su paciencia una vez más. Pero ¿qué quiere Dios conseguir con todo esto? Sino que la gente retorne una vez más al corazón del Señor. Que la gente vuelva una vez más a los brazos de ese ser precioso y maravilloso. Que la gente abra su corazón en admiración, en ruego, delante de ese ser sublime y excelso. Que la gente venga maravillada. Que la gente venga con respeto delante de Dios. Pero esta gente no lo hizo. Y pudiendo Dios raerlos de la tierra, dice la palabra que Noé halló gracia. El descanso, el reposo de Dios una vez más, la misericordia del Señor, la paciencia de Dios una vez más se revela desde el cielo a la tierra. Y Dios, en el capítulo número 6, verso 9 en adelante, muestra cómo Dios le dice a Noé que construya un arca, donde en esa arca lo que Dios pretendía era que al ir Noé y pregonara al Señor, la gente lo pudiera escuchar, pues al haber dado Dios muestras de su amor, de su misericordia, al haber dado Dios muestras de su cariño, de su paciencia, la gente retornara al Señor. Y en el llamado de Dios a las personas a través de Noé, que todo el que ingresara a esa arca iba a experimentar entonces la salvación, el cuidado de Dios, la salvación de lo que iba a venir, porque en el capítulo 7 Dios ahora habla de un diluvio. O sea, llega un momento en el corazón del Señor donde se necesita corregir. Llega un momento en el corazón del Señor donde necesita mostrar este otro aspecto de Él. Y Dios lo que hace es determinar un juicio sobre los moradores de la tierra, pero
El arca, la construcción del arca, mis amados, duró 120 años la construcción de esa arca. Una vez más, 120 años entonces, después de que Dios determina un diluvio sobre la tierra, la construcción de un arca, le da al hombre sobre la faz de la tierra 120 años, oportunidad de que retornen a Él, de que vuelvan a Él. ¿Te das cuenta que Dios no es malo? ¿Te das cuenta que Dios es clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad? Que está queriendo algo a través de sus muestras de misericordia y de paciencia sobre los moradores de la tierra. Y tú te das cuenta en Génesis 7, 8, capítulo 7 y 8 y 9, que solamente de toda esa gente de aquel tiempo, solamente Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé con sus esposas ingresaron al arca, mis amados. La palabra dice literalmente que solamente 8 personas experimentaron el cuidado y la salvación en aquel tiempo de toda la gente que había. ¿Te das cuenta? ¿Le dolió a Dios la muerte de toda esa gente? Claro que sí, mis amados, claro que sí. Si le dolió su corazón, la gente le duele al Señor. Él ha llorado a sus muertos. Dios no está en su trono riéndose de las muertes de las personas en este tiempo, ni en ninguna generación. Dios no es ese, mis amados. Dios es lento para la ira. Dios es clemente. Dios es misericordioso. Dios es paciente porque quiere algo. Está buscando algo el Señor, y es el corazón de los moradores de la tierra. Y era lo que le hablaba ayer a esta persona que me llamó y que me dijo que cuál era la lectura que yo le estaba dando referente a todo este asunto. Y le decía esto: este es un tiempo donde Dios le está dando a los seres humanos, como durante tanto tiempo, una vez más, misericordia y paciencia. Misericordia y paciencia. ¿Por qué? Porque viene algo grande sobre la faz de la tierra, mis amados. Viene una corrección de parte de Dios sobre los moradores de la tierra. Vienen los juicios de Dios. Tiene que llegar un momento donde la ira de Dios también sea puesta sobre la humanidad, mis amados. Pero una vez más, Dios promete en su palabra preservar y guardar, proteger, abrazar a todos aquellos que le temen, a todos aquellos que volvieron el corazón a Él, a todos aquellos que rindieron sus vidas a Él, a todos aquellos que abrazaron la obra de Cristo en la cruz, que le dieron al Señor sus vidas, sus corazones, que hicieron de la obra de Cristo en la cruz el todo de cada uno de ellos, que sintieron respeto por Dios, que aprovecharon esos tiempos de misericordia, que aprovecharon esos tiempos de paciencia para alinear el corazón con el Señor, para poderle pedir perdón al Señor por las cosas que están en la mente y en el corazón, nuestras trampas, nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, nuestra maldad, los problemas, qué sé yo, mis amados, de inmoralidad sexual, todas las cosas que están en desorden, de poderlas traer y presentar delante del Señor, para que Dios las ordene en cada una de nuestras vidas, para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta que la misericordia y la paciencia de Dios consigue algo, mis amados? Quiere algo, y es el corazón tuyo, y es el corazón mío, y es el corazón de los moradores de la tierra. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos ir comprendiendo aspectos del corazón de Él, atributos de Él. Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es, mis amados, amor. Pero hay un cuadro del Señor también, hay un atributo también de Él que nosotros necesitamos entenderlo y que nosotros necesitamos considerarlo. ¿Listo? Porque es bueno que sepamos ese otro aspecto, y que el deseo de Dios a la hora de mostrarnos su misericordia y de mostrarnos su paciencia es que nosotros retornemos al corazón del Señor, es que nosotros volvamos al corazón del Señor. Usted ya sabe todo lo que sigue de ahí en adelante después de Génesis, mis amados, ¿sí? Dios es dándole misericordia, mostrando su amor, mostrando su paciencia, ¿sí? Pero el hombre una y otra vez lo que hace es despreciar el amor del Señor. Pero Dios lo que hace una vez más es extenderles su misericordia, extenderles su paciencia. ¿Te das cuenta, iglesia hermosa de Dios? Entonces, Dios ahora, en su deseo, en su intención de que el hombre no
no caiga en otro tipo de cosas, sino que valore el amor del Señor. Nos muestra Dios durante toda la palabra que Él ha sido bueno y misericordioso, que Él ha sido clemente para con cada uno de nosotros, que Él ha sido paciente con cada uno de nosotros, iglesia hermosa del Señor. Y entonces cuando se cierra ese canon del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que entre el libro de Malaquías y nuevamente la luz que el Señor empieza a abrir en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, hay un trayecto de 400 años también, donde hay un silencio totalmente de Dios, un silencio, mis amados, ¿sí? Pero ya cuando inicia el Nuevo Testamento, una vez más Dios muestra, manifiesta todo ese tiempo donde el hombre podría haber experimentado la ira del Señor. Todo ese tiempo Dios lo que hace, aún cayó, como dice el Señor en Sofonías 3:17, que Dios calla por amor. Aún en ese silencio Dios está mostrando su amor. Aún en ese silencio Dios está manifestando su misericordia y su paciencia. Pero ¿qué quiere Dios a través de esas muestras de paciencia y de esas muestras de misericordia y de clemencia? Sino el corazón de cada uno de nosotros, de que nos volvamos al corazón del Señor. Y Dios lo que hace ahora, mis amados, es hacerse un hombre. Y en la persona de Jesús, Dios viene a la tierra y nos muestra la manera correcta de acercarnos a Él. Nos muestra cómo es el Padre, nos muestra lo que el Padre anhela, nos muestra lo que el Padre desea, nos muestra lo que el Padre quiere, sino que nosotros nos volvamos al corazón del Señor, nos retornemos a los brazos de ese Padre amoroso, de ese Padre maravilloso. Pero ya sabemos qué es lo que sucede, mis amados. El Señor llega a aquella nación y esa nación le da la espalda. Esa nación lo desprecia totalmente. ¿Te das cuenta? Esa nación lo que hace es no reconocer su deidad. ¿Sí? Esa nación lo que hace es rechazarlo. Y Dios muestra su más grande expresión de amor a la hora de colocar a su Hijo en la cruz. El pleno, recuerden, del amor del Señor allí. ¿Sí? El hombre que merece por lo que hicieron con el Hijo de Dios, merece la ira de Dios, merece el castigo totalmente del Dios Todopoderoso. Pero una vez más, ¿qué hace Dios? Es grande en misericordia y es grande en paciencia. Y lo que el hombre merecía, ahora lo carga sobre la humanidad de su precioso Hijo Jesucristo, mis amados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué tan tremendo esto? Y lo coloca todo sobre Jesús. Lo que tú y yo nos merecíamos, lo que los moradores de la tierra se merecían, ahora el Padre lo que hace es descargarlo sobre los hombros, sobre el cuerpo, sobre la humanidad de su precioso Hijo Jesucristo. Y ya sabemos todo lo que sucedió aquí, todo lo que aconteció acá, iglesia hermosa del Señor. Dios sigue mostrando su amor, Dios sigue mostrando su misericordia y Dios sigue mostrando su paciencia. ¿Pero por qué? Porque Dios, después de todo esto, ¿qué es lo que Dios consigue? ¿Qué es lo que Dios anhela con todo esto, mis amados? Y esto es lo que Dios quiere, a través de sus muestras de misericordia y de paciencia con cada uno de nosotros. Y quiero ver un aspecto que está en 2 a Pedro, capítulo número 3, y aunque allí hay una connotación totalmente del tiempo de tribulación y gran tribulación, hay una aplicación para nosotros también la iglesia. O sea, también hay aspectos de allí que nosotros necesitamos considerarlos y abrazarlos para que comprendamos qué es lo que Dios quiere. Entonces quiero que me acompañe, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3. Y vamos a ver allí algo, y ahí terminamos ya, iglesia hermosa de Dios. Segunda de Pedro 3, voy a leerlo desde el versículo número 1. Segunda de Pedro 3, verso 1 en adelante dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo número 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo:
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, imagínate, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿Qué dice la palabra? Al arrepentimiento. ¿Te das cuenta, iglesia hermosa del Señor? Entonces, ese capítulo 3 de segunda de Pedro habla acerca del día del Señor. Y tiene una aplicación para nosotros, aunque todo su contexto realmente tiene que ver con tribulación y gran tribulación. Hay una gran realidad determinada allí para cada una de nuestras vidas, mis amados. Escúcheme, por favor. Por años siempre se ha estado hablando acerca de estos acontecimientos, digamos, futuros, ¿cierto? De estos acontecimientos apocalípticos, del tiempo del Señor, de la venida del Señor, de todo esto, ¿cierto? Aún inclusive del arrebatamiento, donde mucha gente no cree mucho en este evento. Y aunque usted no lo crea, mucha gente del pueblo de Dios no considera que esto sea una gran realidad. Y allí en la palabra también está. Y eso ha hecho que mucha gente entonces esté hablando, pero ¿cuándo va a venir si siempre han dicho lo mismo? Bueno, muy bien. Todo este tiempo de misericordia, todo este tiempo de paciencia de Dios sobre los moradores de la tierra, pudiéndolo hacer ya, mis amados, pudiendo ya determinar un juicio sobre la tierra que se lo merece, ¿cierto? Por el desprecio abierto al amor del Señor, el desprecio de los moradores de la tierra a la obra de Cristo en la cruz. Ahora Dios una vez más nos muestra en ese texto que su paciencia, que la paciencia que Dios habla allí en el versículo número 9 para con nosotros es para que procedamos al arrepentimiento. Entonces no solamente es un cuadro para aquella gente de aquel tiempo en el contexto de segunda de Pedro 3, sino que también hay una aplicación para nosotros, de nosotros venir delante del Señor, de nosotros arrepentirnos delante del Señor. El arrepentimiento es mucho más que un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es lograr ver el pecado como Dios lo ve y sentirlo como Dios lo siente. Y cuando uno logra entender que eso es solamente real en el monte Calvario, en la cruz del Calvario, nosotros vamos a poder sentir y ver lo que Dios vio y sintió de todos los moradores de la tierra y cómo tuvo que haber puesto sobre la humanidad de Jesucristo toda su ira, mis amados. Cuando nosotros por el Espíritu logremos ver esto así, entonces nosotros vamos a poder estar haciendo un par en nuestras vidas y considerar caminar como Dios tanto quiere que nosotros caminemos. La paciencia de Dios es solamente para que nosotros nos arrepintamos. La paciencia de Dios es para que nosotros volvamos a los brazos del Señor. Esta paciencia que Dios ha mostrado y misericordia sobre la tierra es para que nosotros retornemos totalmente al corazón de nuestro buen Dios, iglesia hermosa del Señor, para que nosotros volvamos al corazón de ese Dios precioso y de ese Dios maravilloso. Entonces, toda esta paciencia de Dios es para que el hombre sea preservado. Quiero que me acompañe al versículo número 15 de ese capítulo 3 de segunda de Pedro, y aquí vamos terminando. El Señor dice allí: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, mire lo que dice, es para salvación. Es para salvación, mis amados. Es para salvación. Para salvación. ¿Te das cuenta lo que el Señor nos dijo a nosotros allí en el Salmo 103 del verso 8 al 18? Que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad y en paciencia.
Pero mis amados, va a llegar un día en la humanidad donde la ira de Dios va a ser desatada, donde la ira de Dios va a ser puesta sobre los moradores de la tierra. Y yo quiero que usted entienda y comprenda que de que Dios desate eso, no quiere decir que Dios sea malo. Hoy Dios nos permitió desde el primer hombre, el hombre sobre la faz de la tierra, cómo se mereció desde antes haber experimentado todo esto, pero Dios no lo hizo, porque Él es clemente. ¿Y qué es lo que Dios quiere conseguir a través de sus muestras de misericordia y de paciencia? Sino que tú y yo nos arrepintamos, sino que tú y yo nos volvamos al Señor, sino que tú y yo dejemos la pereza, la pesadez, las excusas para no estar delante del Señor, para no venir delante de Dios. Toda esta paciencia de Dios, mis amados, para con nosotros, es para que nosotros alineemos nuestros corazones con el Señor. Todo ese tipo de pensamientos, todo ese tipo de cosas que están en el corazón de cada uno de nosotros, que no son conforme al corazón del Señor, que todavía consentimos con ellas, todas estas cosas necesitamos traerlas delante del Señor y poder estar a paz y a cuentas con el Señor, iglesia hermosa. Porque el Señor realmente viene por un pueblo, por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y esta paciencia que Dios nos ha dado a nosotros, esta misericordia que Dios nos ha dado a nosotros, es solamente para que nosotros retornemos a Él, para que haya arrepentimiento en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones. La ira de Dios será desatado sobre la humanidad, mis amados, en un tiempo donde el Dios Todopoderoso, una vez haya quitado su iglesia de sobre la faz de la tierra, toda la humanidad experimentará el haber despreciado la invitación del Señor, el haber despreciado los brazos abiertos de Cristo en la cruz, el haber pisoteado la sangre de la alianza, la virtud de esa sangre, de haber tenido por inmunda la sangre de Cristo. No quedará otra cosa más en aquel tiempo, sino que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra, mis amados. Y Dios quiere preservarnos a nosotros de todo ello. Y solamente será sobre aquellos que temen al Señor, sobre aquellos que le han rendido el corazón al Señor, sobre aquellos que abrazaron la obra de Cristo en la cruz, sobre aquellos que caminaron dando muestras contundentes, manifestando unas obras gloriosas por lo que Cristo hizo por nosotros, mis amados. No que tengamos que ser salvos por obras, porque la salvación fue solamente por obra y gracia del Señor, por medio de la fe. Pero hay unas obras que se deben de manifestar en nosotros, entonces se tienen que ver conforme a lo que hemos recibido. Lo que fue hecho por nosotros, ahora se tiene que ver a través y de cada una de nuestras vidas, iglesia hermosa del Señor. Dios siempre ha llorado a sus muertos, a Dios le ha dolido, pero en el carácter de Él, de su justicia, la ira ha tenido que ser también revelada. Este es un tiempo de misericordia y este es un tiempo de paciencia sobre los moradores de la tierra y también sobre la iglesia. ¿Qué desea Dios de los moradores de la tierra? Que miren arriba y que vengan a Él. ¿Qué quiere Dios con su iglesia? Que nos arrepintamos, mis amados, que nos arrepintamos nosotros, mis amados, que nos arrepintamos nosotros. Iglesia hermosa de Dios, este tiempo de paciencia y de misericordia es para que nosotros volvamos al Señor. Estos tiempos de misericordia y de paciencia es para que sobre nosotros venga arrepentimiento, sobre la tierra venga arrepentimiento. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor, tenemos que clamarle al Señor, tenemos que pedirle a Dios con todo nuestro corazón, iglesia hermosa de Dios. Y esta es la lectura que aquel hombre ayer, cuando me llamaba, me decía, ¿cuál era la lectura que yo le daba de todo esto? Y es esta, mis amados. Toda la paciencia de Dios y la misericordia de Dios es porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. No quiere que nosotros nos salgamos de lo que Dios tanto anhela y desea. El deseo de Dios es que nosotros procedamos al arrepentimiento.
Hay cosas en el corazón de la iglesia de Dios que no se pueden seguir, hermano. No las podemos seguir consintiendo. Hay cosas en la mente y en el corazón de la iglesia del Señor que no tienen que seguir allí. Escúchelo, por favor. Y estos tiempos de misericordia y de paciencia es precisamente para que nosotros vengamos delante de Dios y lo hagamos. Iglesia preciosa del Señor. Este es el tiempo maravilloso de Dios. La paciencia de Dios, como dijo en Pedro 3, segunda de Pedro 3, es para salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero su ira tendrá que ser desatada producto del desprecio, del amor, por no haber entendido las muestras de misericordia y de paciencia del Señor. Entonces, mis amados, ahora que todavía podemos nosotros, volvámonos al Señor. Ahora que todavía podemos nosotros hacerlo, retornemos al Señor. Que no sea incómodo para usted estar en la presencia de Dios. Que no sea pesado para ustedes ponerse delante de Dios. Esta noche quiero empezar una serie que nos va a ayudar a nosotros a entender un poco referente a los tiempos de oración nuestra. Para que nos demos cuenta si es verdad que nosotros estamos en comunión íntima o en qué es que nosotros nos encontramos. Iglesia hermosa del Señor. Porque es necesario que lo comprendamos. Entonces quiero invitarlo esta tarde a las 6 de la tarde a nuestra transmisión para que iniciemos una serie sobre a la hora de orar, cómo ha sido nuestra oración. Porque creo que muchas veces también por no tener la claridad sobre el aspecto, creemos que hemos estado en comunión íntima con Dios. ¿Y sabe qué es lo que Dios está buscando? Comunión íntima con Él. Comunión íntima. Entonces vamos a estar atendiendo algo y aprendiendo, que es algo con lo que el Señor me ha venido inquietando. A la hora de orar, ¿qué es lo que Dios busca? ¿Sí? Y cómo es que estamos nosotros. Y nos vamos a dar cuenta si el tipo de oración que hacemos nosotros es conforme la oración que Dios está buscando de nuestras vidas. Y si lo que nosotros hacemos es lo que Dios está queriendo, comunión íntima con Él, o dónde es que hemos estado nosotros. ¿Por qué, mis amados? Porque este es un tiempo donde nosotros necesitamos ser muy conscientes del Señor. Muy conscientes. Tenemos que estarnos preparando para el Señor, porque sabemos que acerca del arrebatamiento, mis amados, ya no hay una palabra profética que se tenga que cumplir. En cualquier momento esto podría suceder. Y nosotros necesitamos ser conscientes de esto y necesitamos estarnos preparando para nuestro Señor. La misericordia y la paciencia de Dios han sido para una sola cosa, para retornar al corazón de Él, para volver al corazón de Él. Y necesitamos ser muy conscientes de ello, iglesia hermosa de Dios. Por eso nosotros necesitamos estar viviendo en el día a día una conciencia de la necesidad de Dios en cada uno de nosotros. Que esta palabra haya cabida en nuestros corazones. Que entendamos que la paciencia, la clemencia y la misericordia de Dios han sido solamente para que nosotros retornemos al corazón de Dios, mis amados. Que Dios, pudiendo, como nos enseñó en esta mañana, haberlo hecho con el ser humano desde antes, Dios lo que hace es mostrar su amor, su misericordia y su paciencia, pero consigue algo, quiere algo, que retornemos a Él. Porque llegará un día, iglesia hermosa del Señor, donde la tierra tendrá que experimentar los juicios de Dios, la ira de Dios. Y aún esto es amor del Señor. Y nadie tendrá que refutarle a Dios, porque usted y yo hoy ya entendemos y comprendemos que todo ese tipo de cosas que han de venir sobre la tierra, debido al desprecio del amor del Señor, no muestra que Dios sea malo. Dios es Dios de amor. Y Dios es Dios de misericordia y de paciencia. Pero también hay un aspecto dentro de los atributos de Dios, que es la justicia y la ira de Dios. Y Dios quiere que ahora que podemos y tenemos tiempo, retornemos a Él. Ya no sigamos con nuestras razones, ya no sigamos con nuestra pesadez, con nuestras palabritas bonitas, pero sin compromiso, sin pertenencia, sin entrega, sin comunión íntima con Dios. Iglesia, mi labor como un colaborador del Señor es animarte a la búsqueda del corazón del Señor, animarte a que salgamos del embotamiento, a que salgamos de la pesadez. Esta tarde quiero iniciar una serie que tiene que ver con la manera correcta que Dios
busca de nosotros a la hora de acercarnos. Y vamos a estar viendo y considerando dónde es que nos encontramos nosotros a la hora de estar orando. Que esta sea una palabra que anime nuestras vidas y nuestros corazones a poder examinarnos dentro de nosotros cómo estamos, cómo vamos, qué es lo que hay que nos impediría a nosotros irnos con Dios y charlarlo con Dios. Es necesario que nosotros retornemos a Dios. Es necesario que nosotros volvamos al Señor. Es necesario que estemos a paz y a cuentas con Dios, mis amados. Heridas no sanas, faltas de perdón, cosas que están allí, votos internos en el corazón, deshonra a los padres, inmoralidad sexual, relaciones en desorden. Necesitamos venir al orden de Dios. Necesitamos estar en el orden del Señor. Iglesia hermosa, iglesia preciosa, necesitamos estar a paz y a cuentas con Dios, mis amados. ¿Listo? Necesitamos ser conscientes de estar a paz y a cuentas con el Señor. La misericordia y la paciencia de Dios con los moradores de la tierra y su iglesia han sido para una sola cosa: retornar a su corazón. Arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento, mis amados. Esto es lo que Dios está buscando. Esto es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, iglesia hermosa. Sus juicios, su ira, cuando sea desatada, aún serán muestras del amor de Dios por la justicia de Dios. Dios es justo y en su justicia también ese aspecto de Él será revelado. Pero ahora necesitamos valorar su gracia, valorar su amor, apreciar su misericordia y su paciencia y no malinterpretarla. Regresar al corazón de Él, regresar al amor del Señor, regresar a la comunión íntima, corazón a corazón con el Señor. Iglesia preciosa de Dios, que esta palabra llegue cabida en sus corazones, que esta palabra la meditemos nosotros, que esta palabra vayamos nosotros y la charlemos con Dios. Desde Génesis Dios nos fue mostrando, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de paciencia. Pero Dios quiere que todas esas muestras de amor, misericordia y paciencia sean solamente para retornar a Él. Porque llegará un día en que la ira de Dios será desatada sobre la tierra, mis amados. Desde luego, su iglesia ya no estará ahí, pero desde luego tenemos que estarnos preparando. Tenemos que estar volviendo al corazón del Señor. Tenemos que estar retornando. Y este tiempo es tiempo de eso, mis amados. Este es el tiempo para nosotros estar ahí. Amén, iglesia hermosa. Padre, quiero darte muchas gracias en esta mañana, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, por tu eterno amor, por tu cariño, tu bondad y tu fidelidad. Gracias por cada vida, Señor, que tú en tu amor y en tu misericordia has permitido todo este tiempo, Padre, se esté conectando. Los que han llegado, bendito Padre celestial, Señor. Los que se van sumando también, Padre. Los que momento a momento han entendido que es un compromiso contigo y no con el hombre, Señor. Padre, gracias por la bondad, por la fidelidad, Señor Padre. Gracias por lo que estás obrando y haciendo. Y gracias por lo que nos estás hablando todo este tiempo a nosotros como tu pueblo, Señor. Que esta palabra llegue cabida en cada uno de nosotros, que podamos proteger y guardar esta palabra, que podamos meditarla contigo, Señor, que podamos hablarla, Padre, y que podamos estar a paz y a cuentas contigo, Señor, que podamos derramar nuestros corazones y que todo lo que esté allí interfiriendo, Padre, todo lo que esté deteniendo en nosotros, Señor Dios de los cielos, esto, Padre, nosotros lo hablemos contigo. Perdona nuestra maldad, perdona nuestra iniquidad, perdona, Señor, nuestra inmoralidad sexual, perdona, Señor Dios de los cielos, Padre, nuestras trampas, nuestros robos, nuestras mentiras, Señor Padre, nuestra falta de amor y de perdón, nuestra pereza, Señor Dios de la gloria. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a amarte, ayúdanos a apreciar estas misericordias y esta paciencia tuya, bendito Dios eterno de los cielos. Ayúdanos a volver a ti enamorados, Señor, respetándote, valorándote a ti, bendito Dios eterno de la gloria. Quita de la mente de la iglesia la mentalidad, Señor, de ser solos, bendito Dios eterno de los cielos, Padre, Señor. Gente que no se relaciona,
gente que no habla, gente que creen que son ellos solos y nadie más. Señor, perdona, por favor, perdona nuestra ingratitud y ayúdanos a seguir adelante de la mano tuya. Bendito Padre Celestial, prepara nuestros corazones para nosotros podernos encontrar contigo y así estar por siempre y para siempre, oh Dios eterno de los cielos. Pero mientras tanto, permítenos ser una expresión de tu amor, Padre, y de poder mostrarles a otro a través de nuestras vidas, Señor, oh Dios de la gloria, Padre, que tú eres grande, que tú eres precioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, y poderlo abrazar, Señor, precioso Dios. Te lo pedimos, Padre eterno, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa del Señor, que la paz de Dios inunde su vida, su corazón, sus casas, sus hogares, sus familias. Todos son bienvenidos, todos los que se conectaron, los que fueron llegando, bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo para todos ustedes. Camila, ya en Australia, bendiciones, un abrazo, Camila, bendiciones, que Dios te siga dando fuerza y fortaleza cada día de la vida. Un abrazo para ti allá donde tú te encuentras, y bendiciones para todos, para todos, para todos. Un saludo, Fernando Vega, que he visto que te has conectado todo este tiempo. Saludos, Andrés Giraldo, un abrazo también para ti, hermano, qué bueno. Bendiciones para todos, mis amados, bendiciones. Miguel Ortiz, bendiciones, bendiciones para todos ustedes. Camila Daza, bendiciones para todos ustedes. Bendiciones, familia hermosa, bendiciones, bendiciones para todos. Un abrazo en Cristo Jesús. Recuerden, esta tarde, 6 de la tarde, quiero empezar con algo que Dios ha inquietado mi corazón, que tiene que ver con nuestros tiempos de oración, para que crezcamos, para que miremos y para que retomemos, si es necesario, retomar, mis amados. ¿Listo? Y volvamos al corazón del Señor. Leandro, bendiciones, bendiciones también para ti, bendiciones para todos, mis amados. Que la paz de Dios los guarde, que la paz de Dios inunde sus vidas y que este sea un tiempo precioso en Cristo Jesús para todos nosotros. Bendiciones para todos, iglesia hermosa del Señor. Mucho ánimo en la búsqueda del corazón del Señor. Bendiciones para todos.